universidad, maestría y después también. ¿Hay la suficiente difusión, Freddy, a efecto de que los estudiantes mexicanos se enteren en tiempo y en forma de las oportunidades que hay de estudiar en Estados Unidos? Sí, tenemos una fundación que se llama Comexus y tenemos un sitio de web, comexus.com.mex, donde se puede averiguar todo que tiene que ver con estudiar en los Estados Unidos. También tenemos una comisión de educación USA, donde podemos apoyar a buscar cuál universidad o cuál beca puede ayudar a todos los estudiantes. La experiencia que nos indica, la estadística que nos revela, ¿qué es lo que más interesa al estudiante mexicano? Pues, en mi opinión, lo más importante es aprender inglés y aprender más sobre la cultura de los Estados Unidos. Por ejemplo, yo tuve una experiencia muy interesante cuando yo era estudiante en la universidad. Yo estudié en el extranjero y aprendí español en España. Y fue mi primera vez de salir de mi país. Y después yo quería visitar más países, aprender más idiomas y tener un trabajo donde que puedo viajar. Y por eso yo soy una diplomática. Y quizás el señor Teal tiene el mismo historia, tiene mismas experiencias, por eso somos diplomáticos, porque visitamos a otros países. Es algo que es muy impresionante para nosotros, pero también para estudiantes mexicanos. Christopher, debe ser gratificante para el consulado, como representante de Estados Unidos en México, el que situaciones de esta naturaleza vayan en crecimiento. Ese 15% revela que algo se está haciendo bien, ¿no? Oh, claramente, es cierto, Raimundo. De hecho, lo que hemos platicado antes también es la idea de no solamente recibir más estudiantes de México, sino también recibir estudiantes de Estados Unidos aquí en México. Y es otro punto importante, hay que reconocer que hemos visto un aumento de estudiantes de los Estados Unidos también estudiando aquí en varias partes de la República. Y yo creo lo más importante, además de la educación y poder intercambiar y mejorar la plática de los idiomas, es conocer más de fondo las culturas que compartimos aquí y quitar esos prejuicios que existen en ambos lados de la frontera, y la manera mejor hacerlo es realmente por viajar, por conocer, estudiar y ver y vivir la otra cultura. ¿Qué es lo lo primero que se hace después de romper la barrera del idioma, para conocer más de la cultura mexicana, más de la cultura de Estados Unidos en forma paralela, tanto mexicanos como estadounidenses? ¿Qué es lo primero que se? Bueno, yo creo, la primera cosa hay que reconocer es ambos países son grandes. Hay una variedad en términos de regiones, en términos de la comida regional, en términos de tradiciones regionales que existen en ambas partes del país. Entonces, tal vez mucha gente que van a Tucson o van y conocen partes de Arizona, pues la vida, la experiencia en la costa este es muy diferente, en el noreste, en los Estados Unidos es muy diferente. Yo he tenido la oportunidad de viajar por varias partes de México y pues la vida en Chiapas es muy diferente que aquí en Sonora, ¿no? Entonces hay esta diferencia también que es muy, muy impresionante ver la diferencia cultural que existe dentro de un país, y solamente viviendo, estudiando, conociendo, realmente uno puede entender todo eso. Bien, y nada más de la franja fronteriza, de los estados cercanos a la frontera, ¿es el interés o interés de partes más lejanas a la frontera? Las universidades en los Estados Unidos dan la bienvenida a todos los estudiantes internacionales, y hay universidades, por ejemplo, en Michigan y otros estados que quieren que estudiantes internacionales, especialmente de México, visitan, estudian y aprenden sobre los otros estados, no solo California, Arizona, Nuevo México, pero hay 50 y tenemos más de 4.500 universidades en los Estados Unidos. Bien, y de alguna forma la difusión es igual. Bueno, nosotros nos enteramos porque estamos en frontera, pero Chiapas, por ejemplo, otros estados de la República tienen esa misma
posibilidad de enterarse? Oh, claramente. Sin lugar de duda, estamos recibiendo estudiantes para los intercambios desde cualquier parte de México. Lo que hemos visto es que la primera fase es poder hablar inglés y tenemos muchos programas para apoyar la capacitación de profesores de inglés aquí en México, dar becas para estudiantes aquí en México para inglés y lo tenemos a través de toda la República. Pero nos interesa aquí personalmente, porque trabajamos aquí en Frontera, es ver más intercambio, no solamente de gente para ir de compras, también para profundizar este intercambio y ver más estudiantes muy capaces que tienen la oportunidad de estudiar en el norte también. Entonces, sí estamos siempre apoyando a los que quieren tener más información, que sea a través de nuestros programas del consulado o a través de programas como Comexes, que es realmente un programa binacional con el gobierno de México, trabajando con el gobierno de Estados Unidos. Tú a ti te toca un distrito, pues, hasta cierto punto con mucha relación en México, Estados Unidos, las dos Baja Californias, Sonora y Sinaloa. Pero de las ciudades que te ha tocado visitar, ¿en dónde encuentras mayor interés por visitar Estados Unidos? Es una pregunta muy difícil porque en cualquier lugar donde yo visito hay estudiantes que quieren aprender más sobre las oportunidades de estudiar en los Estados Unidos. De veras, es la pregunta que recibo más cada día que estoy hablando con estudiantes. Todos quieren saber cómo puedo estudiar, hay becas, cómo puedo alcanzar todos los fondos que necesito para estudiar. Por eso hay un interés en un nivel más que otros países en que yo he trabajado. Yo he trabajado en otros países del mundo, pero aquí en México el interés es impresionante. ¿Se puede llegar, Christopher, de iniciar de cero, de una persona que no, un estudiante que no habla inglés absolutamente, y desde enseñarle, de darle las armas necesarias para que aprenda inglés hasta que tenga un lugar en una universidad de Estados Unidos, se puede empezar de cero? Oh, claro, claro. Realmente no requiere un nivel, para empezar, un nivel muy alto de inglés, porque tenemos programas aquí en México donde uno puede ir y empezar a estudiar. Hay empresas privadas trabajando con enseñanza de inglés, pero también hay programas, sobre todo en las universidades que se llaman community colleges, esos programas de los primeros años de las universidades que en general hacen cursos de 2 años de estudios y muchos de los estudiantes de México que quieren acudir a una universidad de 4 años empiezan con esos community colleges y empiezan con programas de inglés. Ahora, este requiere otro tipo de visa diferente que visa de turismo. Es una visa F para estudiantes y recibimos muchas solicitudes para visas de F y para los que quieren ir, por ejemplo, ir a Pima Community College, Cochise Community College, Maricopa Community College y empezar con estudios de inglés, perfeccionar su nivel de inglés. Bien, una situación que me nace preguntar. Un joven que ya terminó su universidad en México y que quisiera, por decirlo, homologar su carrera con la práctica en Estados Unidos, ¿también hay esa facilidad? ¿Existe? Eso sí también, y es muy impresionante, un programa que poca gente realmente conoce, es un programa de Visa J, que es otro programa mayormente para estudiantes que quieren hacer algo durante su verano. Entonces, si tenemos un estudiante de la universidad que quiere ir y trabajar y perfeccionar su inglés, puede acudir con nosotros para pedir una Visa J. Este da facilidad de trabajar legalmente en Estados Unidos con una empresa, ganar la vida y pueden regresar aquí después para continuar sus estudios. Este realmente da muchas oportunidades para también no solamente perfeccionar su inglés, sino también crecer como profesional. Sí, eso precisamente muy dado en la frontera. Por ejemplo, médico, que es muy común, por ejemplo, el turismo médico en la frontera, de que un médico recién egresado que apenas va empezando quiera tener la certificación de Estados Unidos. ¿Es posible, Priory? Sí, es posible asistir a conferencias médicas o conferencias para ingenieros también. Se puede a veces usar visa turística,
para visitar y aprender más sobre su carrera y regresar con educación nueva y empezar con técnicas nuevas aquí en México. Bueno, en educación, Christopher, Priri, no existe prácticamente la frontera, ¿no? Es cierto. Entonces hay muchas facilidades para derribar que dijéramos, esos estigmas de que la frontera nos divide, ¿no? No, es cierto, y lo más impresionante sobre la experiencia de estudiar en Estados Unidos, por ejemplo, yo creo el año pasado recibimos casi 1 millón de estudiantes de otros países. Entonces hay gente de Asia, de África, de Europa, además de México, que van para hacer sus estudios en los Estados Unidos. Tenemos más de 4,000 universidades en Estados Unidos. Entonces, si un mexicano quiere tener una experiencia realmente muy internacional, pues la manera perfecta de hacerlo es a través de una educación en una universidad donde va a haber muchos estudiantes de otras partes del mundo, además de nosotros, de Estados Unidos. Bien, en el área que te toca, Priri, a ti, en este distrito y en el área de las relaciones públicas, ¿qué hubiera de programas a futuro que pudieran llamar más la atención de mexicanos que quieran estudiar en Estados Unidos? Pues siempre tenemos programas, por ejemplo, de becas, que hay oportunidades y convocatorias cada año. Por ejemplo, acabamos de hablar aquí en Nogales sobre un programa para jóvenes, se llama Jóvenes en Acción, donde se pueden trabajar como un equipo y visitar a los Estados Unidos por 4 semanas en el verano. Y dura 1 año. Y hablamos con estos estudiantes que fueron a los Estados Unidos y ellos nos dijeron que es una experiencia para toda su vida, porque se puede visitar, aprender y trabajar con unas personas en los Estados Unidos y también aquí en Nogales. Y es algo impresionante para ellos y empieza esta idea de estudiar en el extranjero. Quizás esos jóvenes van a recibir becas en el futuro para regresar a los Estados Unidos y empezar sus estudios de nuevo allá. Pues qué bueno que nos consideraron, Christopher, para la entrevista el día de hoy, porque fue gratificante y además pues ilustra a los jóvenes que tuvieron la oportunidad de estar en sintonía, a las mamás, a los papás que están en sintonía con nosotros y que seguramente se enteraron de programas de esta naturaleza. Así, Christopher, si alguien que escuchó este programa, esta entrevista, tiene interés de que su hijo estudie en Estados Unidos, ¿qué tendría que hacer aquí en Nogales, Sonora? Bueno, es un proceso, tal vez mucha gente piensa primero de la visa y realmente mejor empezar a pensar qué es lo que uno quiere estudiar, dónde quiere estudiar y empezar este proceso porque primero la persona tiene que ser aceptada a la universidad. Entonces, aplicar a la universidad para su, tal vez, programa de inglés o para concursar para su licenciatura, inclusive, o maestría. Después de ser aceptado a la universidad, entonces, después empieza el proceso de pedir la visa de estudiante, que es diferente un poco de la visa para turismo, visa láser que tenemos que usan para cruzar. No es un proceso muy largo, tenemos la facilidad de recibir gente que quieren tramitar su visa en poco tiempo, con realmente poco tiempo de anticipación, podemos recibir esas entrevistas, pero solamente después de terminar todo este proceso de aplicar para la universidad, de ser aceptada a la universidad y después venir para la visa y ya después se van a estudiar. Bien, pues agradecerte también a ti, Priri, que nos hayas visitado. ¿Te regresas a Tijuana el día de hoy? Esta noche sí, pero fue una visita increíble y Sonora es un estado lindísimo. Gracias por su hospitalidad. No, gracias a ustedes que vinieron y de nueva cuenta agradecemos al cónsul general de Estados Unidos en Nogales, Sonora, Christopher Tin, también a Priri Sa, que viene del distrito Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, oficial de Relaciones Públicas. Gracias a ellos y gracias. Vamos a ir al corte comercial. Vamos a ir a un corte comercial. No le cambie, regresamos.
después de esta pausa.